Y me dijo, te permití lo de la casa del 11, te permití el proceso del apartamento porque estoy trabajando con tu esposo. Wow. El asunto no era conmigo, el asunto es con mi esposo, porque Dios lo está formando y entonces Él estaba formando un carácter en él y Él está permitiendo toda esta situación. Un hombre que duró 5 años en Estados Unidos, compró casa, compró jipeta del año, toda la prenda más cara que podían existir, pero sin embargo, Él empezaba a rumbear desde los viernes. Dios te bendiga, te saluda tu hermana y amiga Francheli Bautista de Pérez. Como siempre, para nosotros es más que una honra y un placer hablar y conocer sobre el mundo espiritual, hablar de sucesos, de cosas que van a edificar tu espíritu, experiencias que yo sé que van a ser útil para tu vida y que te van a confrontar de manera extraordinaria. Y como siempre estamos aquí en Excelencia Cristiana Televisión, tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Y para eso hoy, claro que sí, hoy traemos una segunda parte de un testimonio poderosísimo que ya yo sé que usted lo ha visto. Y yo quiero que usted vaya rápidamente ahora mismo, le dé me gusta, se suscriba y también active la campanita en Excelencia Cristiana Televisión. Vaya rapidito y aquí en su segmento Conociendo el Mundo Espiritual, pero luego vuelva rápido porque hay una palabra, un testimonio, aleluya, que usted debe conocer. La segunda parte de este poderoso testimonio, porque yo sé que como te edificó el primero, también el segundo te va a edificar. Y sin más preámbulo, yo quiero que ella se esté presentando, porque para nosotros yo sé que es más que una honra y un placer. Así que, amada. Mi nombre es Daisy Tamares, para mí es un placer estar nuevamente en este lugar, gloria a Jesús. Me congrego en la iglesia Juan 737, Ministerio Bien y Ve, y pastores Rubén Rodríguez y su esposa Teresa González, amén. Amén. Gloria a Dios, estoy ahí sirviéndole al Señor, aleluya, trabajando para su obra, gloria al que vive para siempre. Y para mí es más que un honor volver a estar en este seno nuevamente. Amén, el honor es nuestro, créame que sí. Gloria a Jesús. Vamos a entrar en la parte 2 de este testimonio, amén. Gloria a Jesús. Y para eso vamos a estar leyendo la Biblia en el libro de los Proverbios capítulo 22, verso 6, amén. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Amén. Padre, gracias por tu Gracias. palabra, Jehová, aleluya. Te bendecimos y te adoramos en esta hora. Gracias. Glorifícate de una manera especial, Jehová, en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué instruye el niño en el camino y aún después de viejo no se va a apartar? Amén. Porque cuando inicié la primera parte de mi testimonio, inicié haciendo un recuento de lo que fue mi infancia, amén, y cómo, siendo una niña de apenas 7 años, conocí al Señor, amén. Wow. Gloria al que vive para siempre, aleluya. Y vamos a retomar la parte en la cual me quedé anteriormente de mi testimonio. Amén. Hablamos de lo que fue el intento de violación, que fue en varias ocasiones, pero una más fuerte, gloria a Dios, pero que ya Dios hizo una intervención divina y me libró, gloria a Jesús, de que eso sucediera para que yo no fuera marcada como el enemigo quería marcarme, amén. Wow. Porque decían en la transmisión anterior que cuando tú eres propósito y tú portas un propósito de parte de Dios, el diablo quiere marcarte. Así El es. diablo quiere detener lo que hay en ti. El diablo quiere, gloria al que vive para siempre, de que sucedan cosas en tu vida para él detener el propósito que Dios tiene para con tu vida. Amén. Así es. Gloria a Jesús. Y entrando nuevamente a lo que es mi testimonio, luego de que yo conozco, gloria a Dios, que tengo un encuentro con el Espíritu Santo, que fue lo que me sucedió luego de
dejar lo que era la iglesia adventista, no que yo la dejé, sino que el Señor me sacó, que el Señor me introdujo en la palabra, gloria a Jesús, y me reveló la palabra, me quitó la venda, gloria al que vive para siempre. Entonces yo tengo el encuentro con el Espíritu Santo, luego de que empiezo a visitar esa iglesia evangélica allá en Pantoja, gloria a Dios, y yo empiezo a anhelar lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Wow. Pero hay algo, cuando tú no eres una amenaza en el mundo espiritual de la tiniebla, tú no tienes problema. Pero desde que yo vine a los pies de Cristo y me reconcilié y tengo el encuentro con el Espíritu Santo, ya yo no estoy gobernada por lo que me gobernaba anteriormente, sino que ahora yo estoy bajo la cobertura del Espíritu Santo, voy caminando, quiero hacer la voluntad de mi Padre, quiero agradar a Dios, pero ya hay batalla. Así es. Todo estaba muy bien. Empiezan los procesos. Wow. Antes de yo venir a la iglesia evangélica, yo no pasaba proceso, todo estaba bien. En mi casa no faltaba la comida, no habían tantos problemas. Pero de repente, yo teniendo un apartamento que mi esposo había comprado casa, el Señor permite una situación. ¿Por qué te digo que el Señor la permitió? Porque Él permite procesos en nuestras vidas para que podamos crecer espiritualmente. Así es. Si no eres procesado, no hay forma de que tú puedas subir un nivel más espiritualmente hablando. Pues resulta que teniendo nosotros casa propia, un apartamento propio, Dios permite una situación con mi esposo en la cual él cogió un préstamo de manera informal. Resulta que al él coger el préstamo de manera informal, ¿verdad? Él, lo que es el prestamita, le estaba presionando para que él le pague o le dé el apartamento como pago, porque él, sin permiso mío, sin que yo lo supiera, gloria al que vive para siempre, hipotecó prácticamente a un prestamita informal el apartamento, le dio el título. Pues mi esposo cae en una depresión, y cuando él cae en esa depresión, ya él no aguantaba más. Y de repente él me revela, o sea, él se abre a mí y me dice que lo que pasa es que él había cometido tal hecho, o sea, él tratando tal vez de mejorar nuestra situación económica, lo que hizo fue empeorarla. Wow. Pero no hizo nada, o sea, no se sentó conmigo, mira, mi amor, yo voy a darle tal paso, dime si podemos hacerlo. Sacó el título de la casa, yo no me había dado cuenta, gloria a Jesús. Cuando él no aguanta más y está en una depresión casi de muerte, él me dice, yo tengo que hablar contigo. Cuando me explica lo que está pasando, y ahora tenemos que vender el apartamento para poder salvar la situación. Gloria a Dios. Me dice, mi esposo cayó en una depresión de una manera tal que él se enfermó y cayó postrado en una cama, porque la depresión te postra. La depresión te hace entender o creer que tú estás enfermo, que tú te estás muriendo, que tú te vas a morir. Y en ocasiones le pasó a un pensamiento suicida, porque él me lo manifestó. Cuando yo lo veo en esa situación tan desesperante, yo dije, no, espérate, hay que hacer algo. Al principio no quería, digo, yo no quiero que lo vendamos, vamos a buscar una salida, a ver qué podemos hacer para pagarle el prestamita. Pero me dice, él estaba tan desesperado que él no oía ni entendía ni nada. Él lo que quería era solucionar su situación. Gloria a Dios. Pues resulta que yo, bueno, digo, déjame ceder, pero esto trajo un conflicto entre nuestro matrimonio, porque entonces yo me llené de amargura. Dije, no es justo que ahora nos quedemos sin casa porque tú no me manifestaste lo que iba a hacer y lo que estaba aconteciendo, y ahora todo llegó al tope. Y él me dijo, me quería forzar a que yo firme lo que es la venta, porque como estábamos casados yo tenía que firmar también. Pues yo le dije, yo no voy a firmar. Y él me dijo,
si tú no firmas, yo voy a poner el divorcio. Yo le dije, si tú quieres poner el divorcio, ponlo, porque el que va a tener problema con Dios eres tú, no soy yo, porque tú eres el que está haciendo la cosa mal. Me forzó tanto a la situación que yo accedí, gloria a Dios, yo dije, tengo que hacer algo porque cuando viene a ver, él comete un error y lo material se puede recuperar. Finalmente, llorando y desplomada, tuve que firmar la venta. Cuando firmo la venta, que nos entregan el dinero, ahora él no quiere entrar en un acuerdo. Dios. Había que pagarle al prestamita y yo hice una planificación, págale al prestamita, págale a quien tú debes porque también le debe a otra persona y si quedan 600, 800 mil pesos, vamos a buscar una mejora y vamos a empezar desde cero. No quiso, se cerró, se paró lo que quedó y me dio mi parte y prefirió alejarse. Yo le dije, bueno, la Biblia dice que se andarán dos juntos si no están de acuerdo. Creo que vamos a tener que separarlo un rato hasta que tú te pongas de acuerdo conmigo, porque está completamente destruyéndolo todo. En fin, es que él decidió, porque estaba completamente ciego, decidió irse aparte. Ahí yo entro en un proceso que ahora tengo que entregar el apartamento. Tengo 3 niños, todavía estaban entre adolescencia y uno chiquito, que también tengo un testimonio con el pequeño, que Dios me lo sanó de epilepsia, una cosa tremenda, tiene 18 años ya. Y me siento impotente, porque digo, wow, Jehová, ¿ahora qué voy a hacer? Yo estoy sola, mi esposo se fue, tengo que buscar un lugar para donde irme. Es duro yo tener que entregar el apartamento que era mío, que tú no entregaste. Pues resulta que en medio de esa situación y yo me desplomo, yo me pongo de rodillas delante de la cama y empiezo a llorar y le digo, Señor, yo te necesito hasta para yo mudarme, porque entonces no encontraba casa. Dios. Y ya tenía que entregar el apartamento, porque después que tú vendes, te dan un plazo, 2 meses, 1 mes, 3, y tienes que entregar. Yo no encontraba casa. Pues resulta que yo fui a un lugar y encontré una casa de una habitación, pero yo no sentía que esa era la casa. Pero aún así dije, yo voy a cerrar negocio porque ya tengo que entregar. Era fin de semana y el lunes yo tenía que ir al banco a buscar el dinero para poder colocar los depósitos. Resulta que yo tenía 1 semana llamando a un apartamento, pero no me cogían la llamada. Y ese día, el domingo, ¿verdad? Yo me desplomé y empecé a llorar y le decía al Señor de rodillas, es que yo te necesito hasta para mudarme, yo necesito que tú me busques la casa. Y empecé a llorar. El Señor me dio una palabra en el libro de Isaías y dice, como mujer abandonada y triste, te he cogido. Me hizo entender, yo no estoy sola, y me dijo, aunque por un momento me aparté de ti, ahora te recojo. O sea, aunque mi esposo se fue, no pudo organizar las cosas para que continuemos adelante, el Señor nunca me dejó. Al otro día llamé a ese teléfono que yo insistentemente llamaba porque quería ese apartamento y me cogieron la llamada. Cuando me cogen la llamada, yo pude cerrar todo lo que tenía que ver con el proceso de la mudanza. La gloria de Dios, ahí Dios me lleva a ese lugar, me buscó un apartamento parecido al que yo estaba dejando, al mío, como para que no extrañara mucho el que yo había perdido. Ahí tengo que empezar una nueva vida con mis hijos, sola, trabajando. Tenía un transporte escolar que Dios me lo dio en proyecto y empiezo a trabajar, pero ¿qué pasa? Mi corazón se estaba llenando de raíz de amargura por lo que mi esposo hizo. Ya yo no lo quería ver, como dicen por ahí, ni en pintura.
Y cuando él iba, aunque sea a ver los niños, yo no lo quería dejar ni que pase de la puerta. Cuando yo estoy, gloria a Dios, el Señor permite ese proceso tan fuerte conmigo. Yo lo que me la pasaba era buscando la presencia, ayuno, oración, silicio. Y un día le dije al Señor, yo necesito conversar contigo porque yo quiero que tú me digas qué es lo que está pasando. Ese fue el día que yo tuve el encuentro con el Espíritu Santo y ahí fue que me bautizó en lengua. Y yo estaba hablando, tuve una experiencia sobrenatural donde yo caí como si fuera, yo caí de rodillas, ¿verdad? Y el Señor me bautizó en lengua en ese momento, él y yo solo en el apartamento, en medio de un ayuno, de un retiro que yo hice sola. Y yo duré aproximadamente como 3 horas hablando con el Señor en lengua. Wow. Pero parecía que había pasado 1 minuto. Y en medio de eso yo me quejaba y yo le decía al Señor, aparentemente yo le contaba todo lo que me había pasado y lo cuestionaba que por qué Él me había permitido todo lo que yo estaba pasando. Y el Señor en su lenguaje, porque Él agarraba y me permitía, Él me hablaba en lengua, pero permitía que la interpretación y me decía, lo que pasa es que el Señor empezó a hacer un recuento, tú puedes creerlo, de todo lo que había pasado, desde la casa del 11, donde teníamos la casa, la primera, hasta la del apartamento. Y me dijo, te permití lo de la casa del 11, te permití el proceso del apartamento porque estoy trabajando con tu esposo. Wow. El asunto no era conmigo, el asunto es con mi esposo, porque Dios lo está formando. Y entonces Él estaba formando un carácter en él. Y Él está permitiendo toda esta situación. Un hombre que duró 5 años en Estados Unidos, compró casa, compró jipeta del año, la prenda más cara que podían existir, pero sin embargo, él empezaba a rumbear desde los viernes, todos los días de su vida cuando venía a Santo Domingo. Entonces el Señor quería establecer un orden, porque el propósito era con él. Amén. Después de 5 años, él y yo separados, sin él venir nunca a Santo Domingo, y nos tenían un supuesto odio a muerte, que cuando él llamaba al teléfono, yo no le cogía la llamada. O sea, si yo estaba en la casa de su papá, yo no respondía. Y si respondía como un particular. Y le pasaba la llamada a sus padres. O sea, nunca tuvimos ese roce. Pero después de 5 años que él vino, yo no entendía que era propósito de Dios la unión nuevamente. Amén. Gloria a Dios. Después de eso procreamos otro hijo que tiene ahora, va a cumplir 19 años. La gloria de Dios, y estamos juntos hasta este momento. Porque ¿qué aconteció? Volviendo nuevamente atrás, que el Señor me dijo, yo lo permití, porque yo estoy trabajando con tu esposo. Amén. Porque hay cosas que muchas veces no entendemos. ¿Qué ocurre? En medio de toda esta situación, el Señor me prueba y me manda a mi esposo. Porque yo dije, ya él fue que dijo que iba a poner el divorcio. Después entonces yo le dije a los pastores, porque estaba tan enojado que quería ponerle el divorcio, porque ya estaban separados. Y me dicen los pastores en ese tiempo, no, porque ustedes, ninguno de los dos cometieron adulterio. El problema de ustedes se puede resolver. Porque ya yo estaba dispuesta a lo que sea, pero no me separaba de Dios. Pero el Señor me lo mandó, pero ahora había aquí una raicita de amargura, porque yo no quería que él entrara a mi vida nuevamente por todo lo que había acontecido. Amén. Porque después de tenerlo todo y vivir en la abundancia, ahora yo tenía que aprender a vivir en la escasez. Amén. Pues cuando llega mi esposo, en una ocasión yo tuve una revelación y el Señor me revela que él está en el lugar donde él estaba. Fue una habitación que él construyó en la casa materna. Y yo lo veo con una soga que él se va a colgar, como que se iba a ahorcar. Y cuando yo tengo la revelación, yo entendí que en el proceso de soledad que le estaba pasando, la depresión por la cual él la estaba atravesando, y es la primera vez después de tanto tiempo que estamos separados, ya yo entendí lo que estaba aconteciendo. O sea, él no estaba en el mejor momento ni en el mejor estado, porque él no estaba acostumbrado a vivir separado de su familia.
y no teníamos conflicto así de que interno y que nos separamos. Esa fue la primera vez que nos habíamos separado después de tanto tiempo, la primera y la última. Amén. Pues que resulta que Dios me lo envía nuevamente. Ahora yo tengo que empezar de cero a confiar en este hombre. Gloria a Jesús. Y a perdonarlo. Pero gracias a Dios que Él guardó mi corazón. Así es. Que aunque tal vez había una que otra cosita, porque uno se siente, dice, wow, pero es que lo va a volver a hacer. Porque no fue una infidelidad, gloria a Dios, pero no fue tampoco tan bonito lo que aconteció. Amén. Y tener que mover todas las emociones de esos niños, moverlo, ver el trauma que estaban pasando, porque entonces nos separamos y había uno pequeño de 4 o 5 años, que cada vez que él se lo llevaba y cuando tocaba llegar a mi casa, yo tenía que recibirlo en el Marcelino, porque era asmático y parece que las emociones de él le daban asma cuando él sabía que tenía que separarse del papá. Ay, Dios. Y volver nuevamente a la casa. Pues entonces, ¿qué resulta? Que los procesos que tuve que pasar después que verdaderamente abrí mi corazón a Dios, estuve en encuentro con Dios, un encuentro con el Espíritu Santo, me ayudaron a estar más firme cada día en el Señor. Amén. Porque es necesario muchas veces que pasemos el proceso. Es necesario muchas veces que cuando yo siempre digo, si tú no eres un problema para la tiniebla, tú no vas a tener problema con la tiniebla. Así es. Pero cuando tú eres un problema para la tiniebla, tú siempre vas a tener problema con el mundo espiritual de la tiniebla. Amén. Porque cuando nosotros movemos cosas en el mundo de la tiniebla, entonces la tiniebla se levanta en nuestra contra. Y por eso era que desde un principio el enemigo quería que el propósito mío, del propósito de Dios, fuera abortado en mi vida. Pero Dios no lo permitió. Amén. Desde niña me quería marcar con una violación. Amén. Pero aún Dios siempre estuvo ahí, amparándome y guardándome, para que no acontezca eso, para no dañar mi corazón, porque lo que quería era dañar mi corazón. Amén. Gloria a Dios, porque ya yo venía marcada desde niña con un hogar disfuncional. No me crié con mi papá, me crié con un padrastro. Luego de eso, que ya estamos formando un hogar lindo, donde nosotros mismos cargamos todos los materiales para hacer nuestra casa y tenemos un hogar bonito con nuestro padrastro, un hombre muy bueno. Gloria a Dios. Pero de repente también viene y se mete una mujer a la vida, al matrimonio de mi madre y mi padrastro, y allí destruye y ve los pedazos de todo, cómo ese hogar se destruyó, y el enemigo quería marcarme con esa situación, porque entonces ya yo no era una persona estable, yo era una persona completamente inestable, una persona que no le encontraba sentido a mi vida, una persona que tratando de llenar el vacío tal vez hacía cosas que eran contrarias a las que me podían dar la felicidad. Amén. Y es tan fuerte cuando Dios tiene propósito en tu vida contigo, que yo no entendía, como dije en el programa anterior, cuando Dios me manda a mi esposo, yo en medio de que me estoy hasta adoctrinando para bautizarme, no entendía, yo me desplomé porque yo entendía que le estaba fallando a Dios ahora, porque volvió otra vez con mi esposo. Pero entonces, lo que yo no entendía es que él era también un instrumento que Dios estaba usando para afirmarme. Porque hay personas, ¿verdad?, que Dios la marca con un propósito para una unión. Eso pasó conmigo. Porque después de 5 años, nosotros volver y estar firmes, a pesar de todas las situaciones que hemos pasado, para la gloria y honra de Dios, ya tenemos más de 20 años juntos. Wow. Desde ese tiempo, tenemos más de 20 años juntos. O sea, cuando Dios tiene propósito, hay cosas que van a acontecer en tu vida que tú no la vas a entender. Porque yo siempre he dicho que para Dios ordenarte, lo primero que hace es desordenar. Gloria a Dios, cuando tú vas a organizar una casa, lo primero que tú haces es desmantelar todo. Si tú dices, yo voy a cambiar mi habitación de posición, tú sacas todo, tú mueves la cama, tú mueves el gavetero, tú limpias, tú barres y después organizas y estableces como tú quieres, porque venimos
deformados, gloria a Dios, por el sistema, venimos deformados por la vida, gloria a Dios, pero Dios dice, con todos esos pedazos yo te recojo, camanzota, porque cuando tú vienes y llega la mano del alfarero, tú llegaste al lugar perfecto, porque entonces él empieza a recoger esos pedazos que fueron rotos en el suelo y él empieza a formar esa vasija que va a ser de utilidad para tu vida. ¿Por qué? Porque con la deformidad que venimos del mundo, nosotros no podemos servir ni agradar a Dios. Es necesario, yo siempre he dicho, es necesario que Dios nos desbarate. Es necesario que el proceso, que tú creas que en el proceso tú vas a morir, pero es que Dios te va a meter en el horno, porque es necesario, gloria a Dios, moldear esa vasija que hay en ti. Porque con todas esas imperfecciones, nosotros no podemos llegar a la estatura del varón perfecto que Dios quiere. Por eso los procesos son necesarios en nuestras vidas. Así es. Y yo empecé a tener proceso en mi vida desde que yo volví otra vez a mis raíces, porque yo soy una persona que yo vivo todo el tiempo, gloria a Dios, tratando de agradar a Dios, predicando la palabra. Entonces el enemigo no se queda quieto. Pero cuando tú eres propósito, mira, pueden ir a donde el mejor médico para que te provoquen un aborto y el aborto no se va a dar. Amén, así es. Porque quien dio la palabra fue Dios. Quien dio la palabra fue Dios. Y esa palabra viene con propósito. Y de mi casa, la única que siempre tenía esa devoción por Dios era yo. La única que se derretía por la presencia de Dios, siendo niña, era yo. Y ahora hay muchas cosas que yo entiendo que tenía que pasar por el valle de la desesperación, tal vez, que tenía que pasar por cierto proceso para yo poder ahora, entonces, servir de canal de bendición para otras personas. Amén, así es. Verdaderamente que es así. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, ya es otro proceso, otra manera de caminar, otra manera de nosotros andar, porque ya no vamos a agradar al hombre, sino al Señor. Amén. Y yo me imagino que tú pasar todo esto, que tú, salir de tu comodidad para Dios incomodarte. A veces no entendemos eso, que Dios le encanta incomodar a uno para Él glorificarse y nosotros conocer el Dios que nosotros le servimos. Amén. Porque muchas veces hablamos del Señor, pero no conocemos al Dios que nosotros le servimos. Así es. Y me imagino tú pasando todo esto, salir de tu zona de confort, para luego tú volver a iniciar de cero. Así es. Y cómo el Señor te llevaba, te puso el amor entre los dos para volver a unir lo que tal vez esa situación había desunido. Así es. En el momento tal vez tú no querías saber de tu esposo, tal vez tu esposo no quería saber de ti, pero lo que es propósito, como quiera se va a tener que unir. Porque Dios no une matrimonio simple, sino que une ministerio. Amén. Y yo sé que este video va a ser de edificación para usted. No sé qué momento tú estás pasando, si te ha tocado vivir algo similar, pero yo sé que Dios está hablando a alguien en este lugar. Amén, porque yo siento a Dios. Amén. Y háblame de cómo fue el proceso cuando ya cambiaste de iglesia. ¿Cómo fue cuando tú llegaste? ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Cómo tu vida empezó a cambiar? Háblame de eso porque tengo esa inquietud. Fue muy fuerte. Porque cuando me hacen la invitación a la iglesia, yo la acepté porque como yo conocía el origen, yo le dije a la persona, yo soy de tal iglesia, yo soy adventista, pero yo no soy religiosa, pero lo que ella no entendía, que lo que yo le estaba diciendo era que yo conocía esa religión, porque desde niña la iglesia que yo asistía era esa. Amén. Y cuando yo fui a ese martes que me invitaron, fue algo tan impactante. Yo nunca había sentido lo que sentí, porque yo sentí como que en la puerta el Espíritu Santo estaba con los brazos abiertos. Wow. Y Él me decía, yo te estaba esperando. Dios. Y yo caí, yo me fui a la primera silla. Gloria a Dios, siento la gloria de mi Padre. Y yo no pude nunca estar de pie en el servicio.
Y eso estaba bajo gloria, porque yo caí rendida a su presencia y yo estaba llora. Es como cuando tú te encuentras con alguien que tú tienes mucho tiempo que no lo ves, pero que alguien que tú aprecias. Y yo me sentía en ese momento y yo lloraba. Yo me pasé toda la noche del servicio llorando. Wow. Y salí renovada. Pero ya mi vida no era igual, porque yo era un árbol sin raíces. Yo era una persona que aunque yo me congregaba, yo vivía mi vida normal pecando. Yo vivía mi vida normal haciendo las cosas que a Dios no le agradaba. Pero cuando yo tuve en el encuentro con el Espíritu Santo, porque Jesús le dijo a los discípulos, antes de ascender a los cielos, luego de ser crucificado, ¿verdad? Después que Él resucitó y estuvo con ellos en el aposento, ¿verdad? Le dijo, yo me voy, pero dejo con ustedes al Consolador, que es el Espíritu Santo. Así es. Entonces el Espíritu Santo es que nos guía en nuestro caminar de vida. Cuando la persona no tiene al Espíritu Santo, tampoco tiene identidad. Así es. Entonces lo que acontecía conmigo es que yo no estaba fundamentada. Yo estaba fundamentada en la palabra, pero no estaba fundamentada en lo espiritual. El Espíritu Santo no caminaba conmigo. Cuando el Espíritu Santo camina contigo, Él te corrige cuando tú andas mal. Así es. Él se contrita cuando ve que tú estás haciendo lo contrario a lo que ya Dios determinó. Amén. Cuando tú vas a cometer algún pecado, Él te dice, lo que tú estás pensando hacer está mal, no me agrada. Y cuando tú eres sensible al Espíritu Santo, tú lloras y tú tratas de no fallarle, tú caes rendido y tú dices, yo no te quiero fallar, Señor. Así es. Mi vida no volvió a ser igual. Porque yo entonces empecé a afirmarme en lo que era el camino de Dios y empecé a caminar y a conocer lo que era el verdadero Dios. Amén. Amén. Porque ya yo no lo tenía como alguien que yo conocía, que yo escuchaba. Yo camino con Dios, yo camino con el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo está conmigo, Él me ayuda, Él es mi maestro, Él es mi compañero, Él me corrige cuando no estoy mal, pero también se goza cuando yo estoy haciendo las cosas bien. Amén. Entonces la vida, cuando nosotros somos cristianos, ¿verdad? Y estamos en el camino correcto, es distinta. Porque yo llegué a experimentar muchas cosas, amén, cuando era adventista, como la falta de amor, la falta de perdón. Y yo verme en un proceso, gloria al que vive para siempre, donde mi esposo duró mucho tiempo postrado en cama con una depresión, que no sabíamos que era depresión y después fue que nos dimos cuenta que era una depresión. Y yo pasando momentos de escasez y ver que esas personas me dejaron sola y no fueron nunca a ver qué me estaba pasando. Y cuestionaban, porque lo que pensaban era que yo estaba violentando el reglamento de lo que es el sábado. Y el Señor me enseñó en este camino, cuando se ausenta una oveja de la iglesia, ve por qué. Así es. ¿Qué está pasando? Si tiene una enfermedad, si es algo espiritual, si necesita que tú le lleves comida, porque puede hacer que el proceso areció tanto que no tiene ni para comer y está desplomado en el suelo. Así es. Porque yo digo que el evangelio no se trata, gloria a Dios, de tantos rudimientos. Se trata de tu obediencia a Dios y del amor, porque Dios resumió los mandamientos a dos. No es que no están ahí los otros. Gloria al que vive para siempre. Cuando yo guardaba los 10, los 20, gloria a Dios, pero después el Señor me dijo, no es que los 20 siguen vigentes, pero lo que yo necesito es que tú me ames de todo corazón a mí. Y que ame a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, a ti te va a doler hasta la uña que le duele a tu hermano. Pero cuando tú te muestres indiferente, por más religioso que tú seas, lamentablemente las cosas no van a fluir. Es necesario que el amor de Dios, porque Dios es amor. Y eso conlleva muchas cosas. Entonces, no es que no vamos a guardar los mandamientos, como dice la Biblia. Lo que pasa es que el mismo mandamiento, cuando te dice que ama a tu Dios sobre todas las cosas, al tú amar a Dios, tú vas a tratar de no fallarle. Eso es así.
Si ama a tu prójimo, tú vas a tratar de no herir a tu prójimo. Ya no me tiene que decir que yo no cometa adulterio. Gloria a Dios, porque la mujer, gloria a Jesús, adúltera, ella fue adúltera y tal vez fue prostituta hasta que no se encontró con Jesús. Pero cuando se encontró con Jesús, que Jesús le dijo, ¿dónde están los que te señalan? ¿Dónde están los que te están señalando? Que todo el mundo se fue. Cuando él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así es. Y que le dijo, si no te señalaron ellos tampoco, yo tampoco te voy a señalar. Vete y no peques más. Entonces Dios quiere, o sea, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Si yo te amo como prójimo mío que tú eres, yo no tengo que ir a quitarte tu marido. Yo no tengo que ir a quitarte tu mujer. Yo no tengo que codiciar lo que tú tienes. O sea, es evidente cuando el Señor dijo, amará a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No tenemos que estar con tantos rudimientos, porque los rudimientos lo que hacen es subyugarnos, gloria a Jesús, pero no nos permiten ver lo que es la gloria de Dios en nuestra vida. Así es. Amada, yo quiero que usted esté haciendo una oración, pero antes de concluya con lo que usted estaba hablando, es algo poderoso, porque a veces nosotros pensamos que si cumplimos la Biblia entera, que estamos bien, y a veces cumplimos la Biblia entera según nuestro entendimiento, pero hacemos cosas peores en nuestro pensamiento. Y es así, a veces nosotros venimos con un pensamiento, con algo que nos enseñaron cuando estábamos en el mundo y queremos traerlo aquí. Y aquí tenemos que morir a todo eso. Así desaprender para aprender lo que Dios quiere en nuestra vida. Así que yo quiero que usted esté orando por esa audiencia, por esas personas que han visto este video, han visto el anterior, que han sido edificados, y aquel también que está pasando por lo mismo que usted pasó. Así que, amada, gloria a Jesús. Vamos a estar orando, primeramente dándole gracias a Dios. Amén. Porque yo sé que Él se ha glorificado una vez más. Padre, te bendecimos y te adoramos y te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Señor, en esta hora, Padre de la gloria, yo te pido por aquella persona, Padre, que andan errada en el mundo, Dios mío. Ay, Espíritu Santo, que anda subyugada, Padre, que aún no son libres, Padre, porque no han conocido la verdad, porque tú eres la verdad y la vida, dice tu palabra, Dios mío. En esta hora yo te pido por aquella persona que aún no son libres, para que seas tú libertándola, para que tú le estés abriendo el entendimiento, Jehová, para que tú te le estés manifestando a su vida de una manera especial. Mira aquellos hogares, aquellos matrimonios que están pasando por proceso, que sea tú restaurando, Padre, las vidas, que sea tú restaurando los matrimonios en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén, de verdad que ha sido de bendición escuchar nueva vez lo que Dios ha hecho en su vida, todo lo que usted tuvo que pasar, pero lo importante es que está en el camino que el Señor quiere, el camino correcto. Amén. El camino, aleluya, que nos va a enseñar que tal vez tiene espinas, pero también esas espinas son las que forman nuestro carácter, son las que nos ayudan a ser un hombre y una mujer de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y esto será hasta una próxima. Amén. Estuvo contigo tu hermana y amiga Franchelly Bautista de Pérez, y también Daisy Tamares. Y recuerda que esto es Conociendo el Mundo Espiritual. Dios te bendiga.